noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Voces, el programa que desde América, de A24 y todas las plataformas de nuestros canales te van acercando los mensajes políticos, las informaciones culturales, los de interés también económico por sobre todo, que han trascendido durante meses en los espacios que nos llevan al 30 de abril, pensando en las elecciones generales y que estuvieron en los diferentes espacios de análisis de América en la franja nocturna. Hoy tenemos un resumen con todos aquellos protagonistas que pasaron durante todas estas semanas. Con mi dupla de todos los martes y jueves, Jota, vamos a presentarlos en un rato. ¿Cómo estás, Jota? Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a toda la audiencia de América TV. Bienvenidos a Voces, tal como estabas diciendo, el programa que analiza la temperatura política y la oferta electoral para el 30 de abril, de lo cual estamos ahí a la vuelta de la esquina. Estamos a 18 días de las elecciones nacionales. Nada. A nada, prácticamente. Entonces, la intención del programa de este jueves, un poco pasado por agua también, Sí. es la de hablar sobre todos aquellos que visitaron la franja nocturna de Creo en un País Mejor de América TV. Claro, muchos de los que pasaron por los espacios, por ejemplo, del lunes, del miércoles, del viernes, de aquellos que viste y de los que nos permiten, tomando las frases más importantes aquí, bajar a este programa y analizar algunos puntos. Pero antes de compartir ello, Jota, también sé que hay otras informaciones, pensando en el 30 de abril, que fuiste recabando con todo el equipo de prensa y preparaste ya en su contenido para las placas. Asimismo, hemos trabajado con el equipo de prensa de América y de A24 sobre informaciones útiles que le van a servir a vos a la hora de visitar el centro de votación, el centro de sufragio. Sí. Entonces, si le podemos pedir a los compañeros que están ahí, que nos están apoyando también detrás de cámaras, si podemos empezar a visualizar justamente estas placas. Comencemos con lo básico. A ver, por ejemplo, señala que tenemos 2.362.708 hombres habilitados, pero también menciona que están habilitadas 2.420.232 mujeres. A ver, un poquito más son las mujeres. Un poquito más son las mujeres, eso es lo que habíamos comentado, recordando también lo que estábamos repasando, Sí. el programa del martes, lo que nos decía Cintia Figueredo con respecto a que la mujer es la que toma la decisión final a la hora de ir a votar. Siempre Jota, es la mujer. Ya te pregunté ni la otra vez, pero como la audiencia es muy Claro, la audiencia movediza, se va renueva, cambiando, es cíclica. ese número que mostramos, tanto de hombres y mujeres habilitados, ¿va a variar para el 30? No, este número ya no varía, este número ya no cambia. Estos son los electores habilitados y son los que están permitidos para ir a las urnas el 30 de abril. Ajá. Son los que están habilitados a depositar su voto. Y vos sabés que es algo muy importante también, porque de repente yo cuando me paseo en las redes veo que hacen consulta de si todavía tengo tiempo de inscribirme y demás. No, ya no hay más tiempo para formar parte del padrón. Ya no hay más tiempo de inscribirte al registro cívico permanente para estos comicios, Sí. ya que el periodo terminó el 31 de mayo del año pasado, del 2022. Bueno, ¿qué más tenemos, directora, para avanzar aquí en Voces? La siguiente placa acerca de las prohibiciones vigentes. La aglomeración de personas en un radio inferior a 200 metros de los locales de votación. Para hacerla fácil, Jota, a 2 cuadras, nada de aglomerarse. Igual muchas veces la gente no respeta, ¿eh? La aportación de armas en la misma distancia mencionada anteriormente. Yo pregunto una cosa, ¿qué haces con un revólver en un local de votación? Esa es una pregunta importante en las cuales hay veces no hay respuesta, pero por si acaso no tengas ningún tipo de arma a 2 Sí. cuadras. Ahora, ponele por ejemplo que me preguntas, pero ¿y si yo vivo a 2 cuadras de un local de votación y yo tengo armas? Déjalas ahí, no las saques, simples. Mira, yo prefiero que la gente se cargue, pero de valentía. Sí, totalmente. Yo prefiero que dispare honestidad. Es una muy buena premisa que debe ser. A ver, a mí me gusta ser muy abierto con la gente que está en vivo ahora. Ustedes tienen que escucharle a Lorena, a la pocha, y tiene toda la razón. Diego tiene toda la razón en ese sentido. A cargarse de valentía para el 30 de abril. El serio del grupo soy yo, claro. Ponele. Si podemos continuar con la placa Vamos. que estábamos viendo, compañeros, ahí también implica un detalle muy importante que muchos tal vez no respetan, pero que puede causar que su voto no solamente Sí. sea anulado, sino que puede tener una prosecución penal, Diego. Mira, yo entiendo que mucha gente ya tomó el tema de la plata, porque acá dice ingresar a la casilla de votación con celulares, cámara fotográfica, filmadoras y otros artefactos capaces de captar o transmitir imágenes. Que yo entiendo, o sea, me imagino que vas a explicar esto, Jota, pero
La idea es precautelar que la gente no grabe su voto, que es secreto, para después ir a cobrar una platita por ello. Ese pues es el tema. Muchos de los operadores políticos, y vamos a hablar de una realidad que existe en el país. A la hora de comprar el voto, muchos operadores políticos quieren que su dinero se vea asegurado. Entonces, ¿qué hacen? Le piden al elector sacarle una foto, antes era sacarle una foto a tu papeleta para ver si en efecto es así. Hoy es sacarle una foto a la pantalla de voto. No podés ingresar con tu celular, o si ingresas con tu celular tiene que estar guardado. No podés sacar mientras estás votando. Esto es penal, esto va a tener una prosecución en la fiscalía, esto es denunciable. Claro. Así que exhortamos a la gente, no ingresar, o si vas a ingresar con tu celular, tenelo en tu bolsillo, no lo saques. Sí. Avanzamos, la siguiente placa, hoy recordando lo que se viene para el 30 de abril, las prohibiciones vigentes, la instalación de mesas de consulta a 200 metros de local de votación, o sea, una mesa para consulta. Que un partido o un movimiento político haya colocado en ese rango, 2 cuadras dijimos, Sí. está prohibido, porque se considera proselitismo. Y el proselitismo está prohibido, tal como dice la placa, hasta 2 horas después de los comicios. Ahora, Jota, vamos a ser sinceros, Gerard. La gente no respeta el día de la elección el tema del proselitismo. Porque recordemos que se puede hacer propaganda electoral en la calle y en los medios de comunicación hasta ese jueves antes del domingo. 27 de abril Sí. es la fecha que Pero pone el cronograma. convengamos una cosa, vas a ver millones de autos, camionetas que tienen los colores ahí, ponele, O el sticker. o del Partido Colorado, los nombres de los candidatos del Partido Liberal. La gente no respeta, te van a decir, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando para ese partido y para que nos identifique ponemos esos colores. Pero eso es propaganda también. Y eso cualquier persona, y siempre viene bien recordar eso. Eso es denunciable. Si ustedes ven este tipo de irregularidades, como hay una que nos olvidamos de agregar, que es justamente el consumo de bebidas alcohólicas. Porque recordás que durante las elecciones internas no había una suerte de... No podés tomar bebidas alcohólicas antes. No, ahora sí. Ahora... También, bien viene a preguntar Lorena, y es importante aclarar, Sí. está prohibida toda actividad social en el mismo rango, 200 metros del local de votación, antes de los comicios, 12 horas antes y hasta 2 horas ¿Y después. qué pasa si una quinceañera justo previó ese 29 de abril, Y acá viene un detalle muy su importante. fiesta de 15 años? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué nos dice el Código Electoral? El Código Electoral lastimosamente no especifica muy bien, pero los asesores y técnicos de la justicia electoral dicen que mientras se mantenga la casa bajo un volumen moderado, nadie va a decir nada. Bueno, para tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero lo ideal será que ningún espectáculo, por ejemplo, espectáculos deportivos no se hacen. No hay partido en 12 horas antes de los comicios. No hay conciertos 12 horas antes de los comicios. Las bodegas, los locales donde se venden bebidas alcohólicas, no venden bebidas alcohólicas a partir de las 7 de la tarde Ajá. de ese sábado 29 en este caso. Sí, Ponele. sí. Pero la prohibición está. Yo, por ejemplo, y voy a hablar a título personal. Sí. Cuando yo voy al supermercado que está cerca de casa, Sí. siempre me ha tocado irme a visitar por ahí de repente. Yo ya veo que está el cartelito ahí. No se puede vender, está especificado el artículo y el código electoral de que no se puede vender. Hay otros que de repente le hacen la matufiada, pero también es denunciable. Ajá. Todas estas acciones que nosotros estamos citando como prohibiciones ahora mismo en nuestras placas, todas son denunciables ante la Policía Nacional y la Fiscalía Electoral. Muy bien, ahí está el dato importante para aquellos que tienen que prever por si justo quieren tomar ese día a la noche en Compren su casa. antes. Cómprate antes. Compra antes y toma tranquilo en tu casa. A ver, compra antes y chupa tranquilo en tu casa. Nadie te va a decir nada, pero no podés comprar después de las Claro. 19. Después de las 19 no podés. Si compraste 18 y 59, grosso, No, nadie te va a decir. Está claro eso. Bueno, vamos a la siguiente placa, recordando lo que se viene para estas elecciones generales y lo que dice, 23 fiscales del Ministerio Público cumplirán funciones el día de las elecciones. Poquito será, 23. Son 1 a 3 fiscales por departamento, por Ah. circunscripción La judicial. verdad le que es llaman. poquito, ¿eh? Y lo que pasa es que estos son los encargados de recepcionar todas las denuncias, pero todo efectivo fiscal de cualquier zona barrial o de zona penal son los que van a seguir ayudando, van a convertirse en asistentes fiscales de los 23.
No es que son solamente 23 fiscales per se, sino que son 23 fiscales los que se encargarán de cada circunscripción En judicial. este caso cambia la cosa, ¿eh? Claro, porque después están todos los otros fiscales y todos los otros personales del Ministerio Público que van a apoyar el trabajo de los 23. Y también 27.000 efectivos de la Policía Nacional que van a resguardar los locales de votación antes, durante y después de las elecciones. Y no solamente en los locales de votación, porque se está previendo que en la última semana de abril, o sea, sería de aquí a 2 semanas, comiencen a salir los maletines electorales que contienen las urnas, las boletas únicas, los discos y demás para los locales de votación. Habrá un resguardo también de la Policía Nacional que van a acompañar ese convoy que vayan a todos los departamentos del país. Otros entes estatales que brindarán asistencia como la ANDE, Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, Copaco, Patrulla Caminera, Municipalidad de Asunción, INE, Itaipú y Yacyretá. Por ahí le sumas el MEC porque las escuelas y colegios del sector público sirven de local de votación. Vamos a ser justos y concretos. Son 43 organizaciones estatales las que van a estar brindando asistencia. Citamos unos cuantos nomás nosotros Claro, como compañeros. referencia. Ellos proveen asistencia logística en muchos casos, como por ejemplo el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Estadística, Itaipú y Yacyretá, proveen de vehículos, al igual que la ANDE, Sí. proveen de vehículos para el traslado justamente de los maletines. Jota, ¿y cuándo era el día, cuándo era la fecha que se emitía para prohibir que los móviles del Estado estén a disposición de los funcionarios para evitar que estos sirvan para trasladar justamente a la gente que quiere ir a votar? Históricamente, a partir del jueves. Del jueves también. Pues sería desde Queda el jueves prohibido. 27. Se le llama quedan en resguardo en parque cerrado. Claro, de la pues nos falta pues el cachafá que usa el móvil del Estado, combustible del Estado, para llevar a alguien a un local de votación. El cachafaz. A ver, sí, término adecuado. Me agarraste de sorpresa. Pero un corrupto Término- también. Y sí, totalmente. Por eso es que el presidente de la República emite un decreto informando que todos los vehículos quedan en parque cerrado. Eso usualmente se emite el jueves y a partir del viernes se pone en fuerza. Sí. Se justifica del por qué salen, se deja un justificativo, se coloca el nombre del funcionario y si eventualmente ese móvil sale y termina siendo cualquier cachafarrería, Sí. como dijiste, Sí. entonces pasa por un sumario. Por ahí no se ve mucho en Asunción, me dirán otros que sí, que es una práctica normal en algunos lugares donde de pronto no está tan concentrada la prensa, porque por ahí se cuidan un poco más en Asunción y alrededores, pero hay puntos donde algunos descaradamente usan bienes del Estado para provecho de su partido o de su grupo político. Claro, y es justamente con eso que cada decreto que se emite en esos días es para evitar eso, para evitar justamente que el recurso estatal pase a ser de uso privado, porque bien o mal los partidos políticos y los movimientos políticos tienen carácter privado. Sí. Entonces prohíbe directamente el uso y el funcionario o la funcionaria que incurra en aquello puede pasar por una prosecución bajo sumario administrativo. Otra placa, Dire, avanzamos en esta noche de voces en la que también te comentamos acerca de datos generales que la jornada de votación se inicia, como ya contabas, a las 7 y concluye a las 4 de la tarde. ¿Eh? Esto es importante porque el Código Electoral dispone 2 horarios de cierre. Dispone en horario de verano a las 17 horas y el horario de invierno, el cual estamos vigente ahora mismo, a las 4 de la tarde debido a la baja de la luz solar. ¿Y cómo va a ser en el extranjero? En el extranjero es similar. En Argentina, Brasil y en España también, de 7 a 16 horas. La única diferencia es en Estados Unidos, donde los locales de votación abren a las 10 de la mañana y cierran a las 8 de la noche. ¿Por qué ello? Por el uso horario. Ah, por ello, ¿eh? Por el uso horario directamente. Entonces, recordemos de que se va a aplicar el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, también conocido como TREP. Sí. Se van a recepcionar también los datos de estos 4 países. Otra placa en la noche en la que vamos analizando y recordando las informaciones claves. Esto que hoy ya estabas hablando, en Argentina van a estar habilitadas 64 mesas receptoras de votos. Va a estar en la Capital Federal 38 mesas, La Plata 10, San Justo 14, Posadas 1, Formosa 1. Así mismo. Esas son las 64 mesas en donde los paraguayos que residen en Argentina pueden depositar su voto el 30 de abril. Sí, yo me imagino que Capital Federal porque ahí está el mayor volumen de compatriotas. Tal cual, la colectividad paraguaya en Argentina, su mayor caudal es justamente en Capital Federal. Entonces por eso es donde se habilitan más mesas. La justicia electoral habilita más mesas y más locales de De votación. hecho, he visto a los candidatos políticos para la presidencia ir bastante a Buenos Aires, ¿eh? Y justamente por eso ahí es donde nos damos cuenta del por qué. Es el mayor caudal electoral en Argentina. ¿Qué más? ¿Qué más en esta noche en la que también recordamos que en Brasil habrá una mesa receptora de votos
en Sao Paulo, una sola, ¿eh? Una sola en la ciudad de San Paulo solamente. Sao Paulo es donde están más paraguayos. Así mismo. Hay que tener en cuenta No tanto Brasilia. No tanto Brasilia. O incluso si es O que hay Foz. paraguayos en Brasilia o en Foz, los derivan a San Pablo debido a que ahí es donde está el mayor caudal. Ajá. Después, es como te había explicado, como les había explicado el martes. Ponerle, por ejemplo, que en otro país, y en un ratito vas a citar España. En España tenemos un número, pero en los países circundantes también tenemos un número de paraguayos que residen, pero son menores a esa localidad. Entonces les derivan todos para Te ahí. pregunto una cosa, Jota. A ver, el paraguayo que vive en Ponta Porá, como en Foz de Iguazú, ¿tienen que ir a Pedro Juan y el otro a Ciudad del Este? No. Si reside en Brasil y hizo el procedimiento a través del registro cívico permanente de paraguayos residentes en el extranjero, el que vive en Ponta Porá no puede ir a Pedro Juan Caballero, tiene que ir a San Pablo. Te queda lejísimo. Sí, pero es lo que dispone La ley. la ley. Y la ley no está para ser discutida. Porque en la práctica le va a quedar mucho mejor que a un pasito no me vaya a votar. Entonces, hacerla simple y sencilla en ese sentido. No hagas el pedido de cambio, no digas que estás residiendo en Brasil, mantenete nomás que residís en Pedro Juan Caballero y cruzas la frontera. Claro, porque sos, digamos, ahora paraguayo, querés votar por tu futura autoridad. Ahora, esto no es una exhortación para que hagan eso. La ley dice que si estás viviendo en territorio extranjero, tenés que pasar Claro. por este proceso. Revelar tal cual. ¿Qué más? A ver, ¿qué tenemos? Señala, por ejemplo, que en Estados Unidos un total de 6 mesas en los estados de Washington, New York, Western Chess, después New Jersey y Miami. Veo que tenés, a ver, en Nueva York En 2 Nueva mesas. York es la mayor cantidad de mesas habilitadas en Estados Unidos. Que hay que recordar que en Estados Unidos de 10 a 20 horas, y no es el horario de allá, es 10 a 20 horas horario de acá, Sí. se alinea acá. Bueno, ¿qué más? ¿Y en España? ¿Cómo va a ser la cosa? Y en España los paraguayos van a poder votar en Madrid con 6 mesas, en Barcelona con 4 mesas, en Málaga con 3 mesas, en Bilbao con 2 mesas y en Valencia y Alicante 1 mesa cada una respectiva. Espero que la gente que está en el extranjero tenga la posibilidad de ir a votar. No sé si es muy fácil, Jota, que en estos lugares el que está trabajando como paraguayo en el extranjero tenga el permiso para ir a votar. Yo sé que domingo mucha gente tiene libre, pero por ahí justo le toca trabajar y no sé si le va a ser tan sencillo trasladarse hasta ese lugar y depositar su voto. Hay un dato también de vital relevancia que no hemos agregado en las placas y viene bien a aclarar porque es una pregunta que se hace muchísimo también, es el tema de las multas. Hay multas por no ir a votar. Acá en Paraguay. Acá en ¿En el Paraguay extranjero? no, pero acá en Paraguay sí se va a enforzar ¿De cuánta es la multa si no te vas a votar? un jornal mínimo, Estamos casi 100.000. casi 100.000. Y la pregunta que mucha gente se hará, ¿y cómo se va a hacer efectiva la multa? La multa se hace efectiva revisando el padrón. Se va a hacer una revisión del padrón y ahí se va a verificar quiénes votaron y quiénes no. ¿Eso está a cargo de qué institución? La justicia electoral. Va a ser complicado porque... Es lo que dispone la ley. A ver, si vos tenés casi 5 millones de electores habilitados 4.800.000 y Y- 4.200.000. y se va a votar la mitad, vas a tener que sancionarle a casi 3 millones de paraguayos. Así es. Ahora, ponele por ejemplo, vos vas a estar trabajando, nosotros vamos a estar trabajando acá en el canal. Nosotros estamos exentos. Porque estamos en nuestro lugar de trabajo, el cual no puede ser abandonado. Lo mismo pasa con los funcionarios de la justicia electoral o con los magistrados de la justicia. Hay excepciones. O sumale este hecho. Y esto es algo muy importante también lo que vos citaste. Hay muchos paraguayos, muchos compatriotas o hay muchos connacionales que no están cerca de su local de votación. Sí. Ponele, por ejemplo, que están a 500 metros, a 500 kilómetros, a 5, 6, 8. Ponele, hay una Sí. distancia prudencial entre su local de votación y donde está. Sí. Él está exento. Solamente que tiene que comunicar a Claro. la justicia. Eso es lo importante. Si tenés alguna de las prerrogativas que la ley dispone, tenés que comunicar a la justicia electoral para no ser sujeto de Jota, esta. ¿qué se hace con la plata que se va a recaudar producto de quienes no se vayan a votar producto de esa multa? Eso no te puedo responder ahora mismo porque hasta donde tengo entendido, el dinero que queda para de esa multa que es juntada por la justicia electoral va a la justicia electoral, se utilizará para diferentes trabajos. Y esto es algo importante que resaltar. Estas no son las únicas elecciones que se hacen este año, Ujú. porque se van a hacer elecciones municipales en los distritos, los cuales los intendentes renunciaron para ser candidatos para es estos verdad. comicios. Sí. Y todo ese dinero también va destinado al procedimiento técnico y logístico que se va a encarar. Son 16 municipios que se van a realizar elecciones el 10 de septiembre. Ahí está, un dato importante para mencionar, ya que, como ya contaba Jota, aquellos candidatos
que hoy se postulan, muchos de ellos primero renunciaron a sus cargos como intendentes, me imagino también concejales. Sí, pero en el caso de los concejales no se aplica mucho. Ah, no se aplica. No, Solo para esto intendentes. es solo para intendentes. ¿Por qué? Porque el intendente es el que está sujeto a lo que dicta el Código Electoral y la Ley Orgánica Municipal a la hora de salir. ¿Qué nos dice el Código Electoral y qué nos dice la Ley Orgánica Municipal? A ambos en conjunto. Que si es en un periodo de 2 años posterior a finalizar los comicios, Sí. donde fueron electos, hay que llamar a elecciones. Sin embargo, cuando son los años consiguientes, directamente asume alguien designado dentro de la Junta. De la Municipal. Junta, su pequeño congreso, digamos. Su pequeño congreso como tal. Bueno, ¿qué más tenemos, directora? Ya vamos cerrando esta parte. Bueno, hasta acá, en cuanto a lo que es una especie de repaso de los datos, las cifras, las informaciones que son de importancia, pensando precisamente en las generales. Y a la vuelta del corte, a la vuelta de esta pausa, volvemos ya con lo que es el resumen de la franja nocturna de Creo en un País Mejor de América TV, repasando justamente lo que nos decían los invitados de los diferentes espacios. Vamos. Vamos, nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. La franja nocturna de América ha generado durante semanas, no solamente en vivo y en las repeticiones, sino en las redes sociales, una repercusión increíble. Tomamos las frases, los mensajes más relevantes en lo político, lo económico, lo histórico e incluso lo cultural. Jota, contigo me gustaría que hagamos una especie de pimponeo. Sí. Pasarnos la pelota con algunos mensajes importantes que se dieron durante semanas. Y me gustaría arrancar con un nombre bastante polémico, Juan Villalba, Así es. quien estuvo, ¿sabes?, quien criticando, pero así como muy ácido en cuanto a su expresión, a los empresarios que venden motocicletas. ¿Sabes por qué? Escuchalo. Al empresario no le interesa si va a contratar o no un seguro porque te tiene que vender. Al empresario le interesa un pepino si va a contratar un seguro de salud o contra tercero porque te tiene que vender. Le interesa un pepino. Y yo creo que esa es una ley que tiene que... Y la impulsar la irresponsabilidad, y municipalidad. lo digo acá, frente a las cámaras, Sí. para que no se enojen, y si se enojan, que se enojen. A todos los intendentes, tanto del área metropolitana como del interior, a esos que venden su registro a 25.000 y... Señores, pónganse los pantalones y edúquenle a los miembros de su comunidad. Háganle rendir teórico, práctico, enséñenle las reglas de tránsito, la señalización, háganle examen de vista y oído, examen de verdad de primeros auxilios y saquen conductores responsables a la calle para que tengamos un tráfico mucho más ordenado y armonioso. Y no con el ánimo de lucrar con un 20 y un 30.000 y repartir registro a mansalva como si fuese baraja y vienen y te hacen un desastre como si fuesen monos acá en la ciudad de Asunción. Estuvo efusivo el director de tránsito de la municipalidad de Asunción, Juan Villalba, que participó con Gustavo Massi, Jota, ¿eh? Sí, en el programa Yo Soy, que va los miércoles en la franja nocturna de América TV, bastante exaltado, criticando mucho también a los intendentes y a los jefes comunales, no solamente a los empresarios de otros municipios. Pero decime si no es necesario hacer ese debate, Jota, de por qué no pensar ya en que cuando se vaya a comprar un auto, una camioneta, una moto o cualquier tipo de rodado, se piense en esa posibilidad de tener un seguro. Es que está pensado, solamente que no es enforzado nomás en muchos municipios. Muchos municipios consideran que, por ejemplo, la inspección técnica vehicular no se realice porque ahuyenta a aquellos que quieren hacer su registro de conducir ahí. Ya pasa ya por una discusión tal como decís. Ya pasa por una discusión que tiene que bajarse a la mesa a nivel municipal nacional. Las mismas reglas que se enfuerzan aquí en Capital, en Asunción, tienen que hacerse efectivas en otros municipios. Pero eso no se hace sin un debate. Quien también vino a América es el senador colorado Enrique Riera, en su momento ministro de Educación, intendente de Asunción. Él habló sobre, la Embajada de Estados Unidos, la determinación sobre significativa ante corruptos por parte de ese país y, por supuesto, Horacio Cartes y sus empresas. Lo que decía. Si nos ponemos a pensar, es una oficina en Estados Unidos, una oficina administrativa de la Dirección del Tesoro, que apunta con el dedo a un ciudadano paraguayo, Gustavo Massi, y le dice, venda todo lo que tiene. No hay un papel, no hay una prueba, no hay un juez paraguayo que haya dictado una sentencia. Nuestra Constitución dice que la propiedad privada es inviolable, se desprende todo.
tomó la decisión de hacerlo, lo está haciendo, ¿verdad? Dentro del marco de la ley, asesorado por abogados paraguayos, y también me enteré que algunos abogados americanos muy buenos. Y vos decís, pero ¿qué está pasando acá? ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahora los perros, como algunos le odian a Horacio, entonces, fuego a Horacio, ¿verdad? Y los que lo quieren, o los que tenemos respeto a su trabajo y a las cosas con las que pudimos hacer juntos, no entendemos. Y yo le traté de explicar a un amigo y no pude. Lo mejor que se me ocurrió decir, esto es más o menos como la FIFA, ¿verdad? O sea, cuando la FIFA te sanciona a un club que pague $500,000 por una multa, o decir, no voy a pagar, váyanse al cuerno, y te sacan de la Copa Libertadores. Funciona de hecho. Ahí están las declaraciones del senador Enrique Riera, ex intendente de Asunción, ex ministro de Educación, hablando justamente sobre un tema de debate que cerró mucho en las noches de América. La supuesta injerencia que el gobierno estadounidense tuvo para con Paraguay durante el proceso de las internas y cuánto eso afectó a las posiciones electoralistas de varios sectores, entre ellos al cartismo. Es que no deja de molestar, Jota, que a un sector importante de la economía, cierto, vinculado a la política, le haya afectado esto, lo de significativamente corrupto, sin que llegue la prueba. Porque hasta ahora, con esa acusación, que por ahí es verdad, pero mientras no tengas a mano esa prueba y te estén clausurando toda posibilidad económica con bancos, financieras y demás, desde ese sector sienten que es injusto. Es así. Así también otro candidato importante dentro de lo que es esta escena, dentro de lo que es esta oferta electoral, visitó la franja nocturna de América TV. Estamos hablando de paraguayo Payo Cubas. Él nos había hablado sobre las encuestas en la franja nocturna. Esto era lo que decía. Las encuestas son hechas, ya sabes, Sí. en forma mercenaria, ¿no? Las encuestas verdaderas son totalmente diferentes. Los que no quieren que nosotros aparezcamos es para mantener el estado del bipartidismo, un color azul y otro rojo. Bueno, ahí tenés a Payo Cubas, que en ese momento con Gustavo Massi era bastante ácido, crítico con las encuestas. Pero también hay que decir lo siguiente, Jota. Yo he visto por lo menos en un sector de la prensa local que lo posicionó con algunos sondeos y demás encuestas que hicieron últimamente como quien supuestamente en este momento él está en tercer lugar como tercera fuerza política. Porque, bueno, ese medio dice, el primero es Santi Peña, el segundo es Alegre y el tercero por una pequeña diferencia, creo que 2 o 3 puntos, está Payo Cubas y cuarto está Euclides. Sí, que incluso se dio la vuelta en una de las encuestas, una empresa que dio la vuelta y le puso primero a Euclides, después a Efraín y cuarto a Payo. Sí. O sea, se mantiene una tendencia concerniente a él. Pero Lorena nos dijo algo acá en La Cucaracha que me interesa muchísimo y creo que le voy a preguntar a Payo la próxima vez que nos encontramos, ¿dónde se hace sus cejas? Ajá. Porque parece que se pone Ena. Ena, ¿verdad? Ena es el nombre. Ajá. Me interesaría mucho saberlo. Bueno, él siempre contaba que se quemaba las pestañas estudiando. Y ahí lo vemos prácticamente en la práctica cotidiana, pero ejerciendo la vida pública. El siguiente. Maravilla. El siguiente a quien tuvimos en la franja nocturna de América TV fue el ministro del Interior, Federico González. También visitó a Gustavo Massi en Yo Soy y nos habló sobre la delincuencia. Esto era lo que decía. De todos los delitos que se cometen en Asunción y en el departamento central, los que vemos a diario en la televisión, en los noticieros, en los videos, asaltos, motochorros, robo de vehículos, etcétera, todos esos actos, el 85% de ellos son cometidos por jóvenes entre 14 y 25 años. Segundo, de ese 85 o de esos 85%, el 80% son drogadictos. Y bien sabemos que una persona que entra a ese mundo es muy difícil que salga ahí. Lo que decía Federico González, el ministro del Interior, el dato que tira a mí en particular, Jota, no me conforma. Yo espero mucho más. Yo entiendo que uno tiene que ser realista con su situación y más ejerciendo la vida pública. Pero yo espero mucho más de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, que dice tener un presupuesto de más o menos $10 millones. ¿Por qué, Jota? Ya sabemos que hay un grupo de jóvenes que lamentablemente cayó en la adicción del alcoholismo y de otro tipo de sustancias no permitidas, ilícitas, y que terminan cayendo después en la delincuencia. Pero ¿qué hacemos con ellos? Decía él, tenemos solo 2 centros de atención para los que cayeron en la adicción a nivel nacional.
Pero mira el datazo que tira Federico González, que tiró con Gustavo. Porque es un datazo muy importante que esto tiene que llamarle la atención a ustedes que probablemente van a ser electos el 30 de abril. 85% de los hechos de delincuencia son cometidos por jóvenes de entre 14 y 22, 23 años. Sí. A mí eso me llama poderosamente la atención. ¿Cómo es posible que exista un número tan grande de delincuentes que estén ni siquiera en la adolescencia, preadolescencia son 14 años? Sí. Entran tan pronto en lo que es el proceso delictivo, esta vía de delincuencia, y no se los puede atajar. No puede ser que no se los pueda detener. Para mí es un dato que tiene que tenerse en cuenta. Sí. Y lamentablemente datos como este, que como terminan en un bibliorato, en el archivo, porque de verdad tiene que haber un trabajo más en conjunto y mucho más severo en lo que yo suelo decir, y no sé si compartís mi idea, no solamente en que estos jóvenes terminen en prisión. Estos jóvenes tienen que encontrar una salida donde primero limpien el cuerpo, porque muchos de ellos necesitan desintoxicarse. Y además, después una especie de limpiar la mente, pero con onda positiva de que estudiando, trabajando dignamente se puede salir adelante. Porque muchos de ellos siguen en la adicción y no hay una desintoxicación inicial. Ese es el problema fundamental. Y de vuelta, rescato y reafirmo. Y creo que vos estás de acuerdo conmigo en esta situación, en donde esta clase de datos no pueden morir en un bibliorato, no pueden quedar en una estadística. Finalmente, muchos de los actores políticos afirman de que los jóvenes son el futuro del país. Y atendamos este dato que nos brinda Federico González. Sí. Es un dato alto, es un dato que debe llamar la atención, es un dato preocupante. Y a consecuencia de eso, hay que actuar. Acción y consecuencia, como se suele decir. Crimen y castigo. También estuvo en América el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, quien le contaba a Gustavo cuál va a ser desde el Ministerio Público esa línea de trabajo. Escuchalo. Una de las líneas que ya instalamos por lo menos en los discursos es que en realidad el Ministerio Público es solamente una persona, el fiscal general que ejerce la unidad de representación. Todos los demás agentes fiscales, fiscales adjuntos, son dependientes de una misma línea vertical. Pues entonces si centralizamos el poder en él y también las presiones en él, para que el agente fiscal no se sienta constreñido en su independencia, habremos ganado un paso importante. La idea es esa. Y él, que viene de ejercer décadas como juez, fue tirando señales para la ciudadanía de forma positiva. Una de ellas tiene que ver con esto de retirar aquel documento que en su momento había enviado Sandra Quiñones para intentar, y lo logró, evitar a la Contraloría General de la República para que solo con ese paso un tribunal de la Corte se haga cargo de verificar los documentos del Ministerio Público. Se dice, o sea, justificando o denominando a la historia, significa básicamente el relato de los hechos del pasado para comprender nuestro futuro. Y tuvimos un invitado muy importante en la Franja Nocturna, estamos hablando de Ricardo Escabona Yegros, quien vino a hablar a la Franja Nocturna de América TV sobre la diplomacia en la guerra contra Bolivia, algo que tenemos que prestar atención para futuras oportunidades, no necesariamente para conflictos bélicos, sino para saber cómo actuar en ese camino que de repente puede ser liso como también puede ser borrascoso. Esto es lo que nos decía. La diplomacia durante la guerra del Chaco, porque se critica mucho lo que se hizo, pero no se miran los elementos y los instrumentos con que contaban esos diplomáticos para obtener los resultados que obtuvimos. Y a veces se mira solo el mapa de nuestras aspiraciones antes de la guerra del Chaco y no se compara con el mapa de las aspiraciones de nuestro contendor, con el mapa de las aspiraciones bolivianas que llegaban hasta la confluencia del río Pilcomayo en el río Paraguay. Es decir, todo el territorio, Bolivia aspiraba, igual que nosotros aspirábamos a todo el territorio del Chaco, Bolivia aspiraba a todo el territorio del Chaco. Y la diplomacia, con gran esfuerzo, consolidó lo que se había obtenido militarmente en esos 3 años de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo de todo el país, que fue la guerra del Chaco. Y así después podemos ir mencionando. Claro, se le pide muchísimo. Se compara nuestra diplomacia con la diplomacia del Brasil, pero no se mira el tamaño, las proporciones de nuestra economía o de nuestra población. Escabone Yegros con Ana Martín. Interesante la nota,
Pero para rescatar algo, Jota, nosotros tenemos que aprender como Estado paraguayo a seguir fortaleciendo el servicio de relaciones exteriores, la Cancillería, porque existen muchos compromisos internacionales que tenemos que resolver vía diplomática y que a partir de ello en juicios internacionales incluso, donde obviamente está la Procuraduría y otros entes, y que nos permita defender intereses que son del Estado paraguayo. Tenés dos, uno es el caso que tenés con Mota Ungil por un lado y por el otro que tenés con PDVSA, y así podemos citar muchos casos que internacionalmente nos afectan. Y uno de esos casos que lo vamos a escuchar al candidato a senador Pedro Ferreira es también sobre el anexo C del Tratado de Itaipú. Sí. Y citó también la franja nocturna y esto era lo que nos decía justamente sobre el anexo C. El anexo C, que dicho sea paso, no menciona la palabra tarifa en ningún lado, habla del costo unitario del servicio. Y ahí se metió el tema de la deuda. Pero acá hay que leerle a don Enzo de Bernardi, de por qué se hizo ahí, así. Así se hizo el anexo C para asegurarse que se pague la deuda. Ninguna empresa brasilera, ninguna represa brasilera, ni Acaraí, que es paraguayo, no tiene así su contabilidad. Así no se hace la contabilidad. Porque vos tenés que meter las depreciaciones y vos tenés que tener ganancias, hermano querido. La tarifa es por cuánto vale tu producto. Y los que están hoy, ¿por qué no plantean eso? Porque a tiempo no plantearon y se dejaron estar. Le tenían enfrente a Bolsonaro, ¿verdad? Y Bolsonaro realmente él había prometido que la tarifa bajaba, era una promesa electoral de él, y me parece a mí, me puedo equivocar, le vio flojo a Marito. Entonces, ¿qué es lo que pasó él? Él quiso imponer su promesa electoral. Y todo el que estaba en contra de su promesa electoral le apretó todito. Esto es lo que nos decía el ingeniero Pedro Ferreira visitándole a Gustavo, y es algo que es importante resaltar. Dentro de la diplomacia también tienen que haber técnicos para que protejan los intereses de una nación. Y eso es lo que pasó también rescatando el nombre histórico de Enzo de Bernardi a la hora del anexo C, que no figura la palabra tarifa ahí. Sí, lo dijo él. Pero además este tema se va a encargar el nuevo presidente de la República que se viene desde el 15 de agosto. Llámese Santipeña, llámese Euclides Acevedo, llámese Efraín Alegre, llámese Paraguayo Cuba, José Luis Chilbral, el que vos quieras. Este tema anexo C, tan importante para los intereses económicos de Paraguay, lo va a tener que atender el nuevo presidente desde agosto. Así mismo, y es un tema que va a atraer mucho aún, porque aún estamos en ese proceso, no necesariamente de la negociación, sino que aún faltan ciertos elementos de Itaipú Binacional, por más de que ya se haya pagado la deuda al completo, aún hay otras cosas que son de interés para el Paraguay y que tienen que ser discutidas. También visitó los estudios de América en la franja nocturna Victorio Auxilia Dávalos, que es familiar de Serafina Dávalos, pero hablando del tema de energía renovable, las hidroeléctricas y además, ¿qué nos diferencia este tipo de temas, pero con relación a otros grandes países? Escúchalo. En la mayor parte del mundo, la energía eléctrica proviene de la quema de carbón mineral, de la quema de gas natural y de la quema de derivados del petróleo. Prácticamente el 75% de la energía eléctrica que se produce en el mundo proviene de la quema de combustibles fósiles que contaminan el ambiente y cuya extracción es una extracción que tiene efectos en la naturaleza y son fuentes de energía que se agotan, que son finitas, son fuentes no renovables de energía, ¿no? En ese caso. Nosotros en Paraguay tenemos la ventaja de tener energía eléctrica, la más noble de todas, y enseguida explico por qué, que proviene de un potencial natural, el potencial hidráulico que tenemos del agua en movimiento y con una cierta caída, ¿verdad? Que posibilita la construcción que posibilitó la construcción de dos grandes centrales hidroeléctricas binacionales. Y vos sabés que en otro momento, siguiendo un poco con el medio ambiente, siguiendo con la economía, esta pregunta que desarrolla una respuesta interesante, Jota. ¿Cómo afectó la guerra del Chaco el jardín botánico? Martini convocó a una especialista en flora, la doctora Fátima Mereles, y esta fue su respuesta.
Después viene la revolución dentro de la guerra del Chaco, ¿no es cierto? Y ahí muere prácticamente lo que fue el jardín botánico, que fue un lugar en donde realmente se tenían las colecciones de plantas. A partir de ahí todo eso desapareció, hubo un silencio, y creo que los grandes profesores, especialmente la doctora Eugenia Bordas, que era una gran botánica, ella decía una cosa: no voy a escribir nada, porque si yo escribo algo seguramente que me van a copiar todo, porque acá no existe nada, no existe un derecho, no existe copyright, no existe nada, no hay lugar para publicar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces voy a decir a medias los nombres de las especies y no voy a publicar absolutamente nada. Y vamos a hablar también de Ricardo Canese, que lleva años siendo columnista en algunos medios, pero también involucrado como parlamentario en el Parlasur, en inmensos debates. Estuvo también con el tema del tratado del estudio del anexo C también. Sí, también. Bastante involucrado en todo lo que fue la arena. Con el tema de hidroeléctrica, básicamente, ¿verdad? Él, por ejemplo, pretende de que las cuestiones históricas de Paraguay no se olviden. Incluso cito una frase de él donde decía, en una de las entrevistas que estuvo en América, nosotros tenemos que hablar de nuestros genocidios para aprender de ese pasado y así evitar este tipo de situaciones en el futuro. Lo que decía Canese. Fíjate, te voy a hacer un último ejemplo. Fíjate el holocausto judío, que terrible. Sí. Todos los días el pueblo judío, con razón, está reivindicando y exigiendo justicia en relación a ese holocausto. ¿Y nosotros? ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué? Entonces, te das cuenta cómo acá ganaron los violadores de los derechos humanos, ganaron los genocidas la guerra, y esos genocidas han impuesto una historia para que no se hable de la verdad. Por eso este relatorio busca que surja la verdad. Y así como el pueblo judío, el pueblo armenio hablan de sus genocidios, nosotros tenemos que hablar de nuestros genocidios. Eso es importante lo que resalta Canese, a quien hoy lo vemos como uno de los candidatos dentro de la oferta electoral, donde reivindica justamente la necesidad de no olvidar nuestro pasado, tanto bueno como malo. Sí. También visitó los estudios de América Raúl Benítez, economista, docente, columnista en otro medio, y que fue planteándose la pregunta para encontrar el camino a la respuesta de cómo fuimos a estancarnos en Paraguay económicamente. Es lo que dijo. Confiamos demasiado en producir riqueza dependiendo de la naturaleza, y extraemos mucha riqueza de la naturaleza. Eso es el neolítico. El Paraguay tiene que salir del neolítico y tiene que entrar en una economía. Todavía no hicimos la revolución industrial que los otros países hicieron en 1700 y 1800. La reforma agraria todavía no hicimos, que es de los 1800. Todo eso está pendiente todavía. Claro, todavía no hicimos el Fairley Taylor, el Henry Ford, procesos repetitivos para producir a bajo costo y vender mucho. Está pendiente, que se hizo en el siglo XX. Se hizo en la Argentina, se hizo en Brasil, se hizo en Estados Unidos. No estoy hablando de Adam Smith ni la revolución del vapor en Inglaterra. Estoy hablando de la revolución de fabricar ropa nomás, en cantidad, a bajo costo y vender. La cuestión de salud también estuvo presente en la franja nocturna. Te pregunto algo, ¿y vos cómo estás con el tema de la caminata, trotecito? La pasada nos fuimos a jugar fútbol y jugué un partido y me quedé acalambrado los siguientes 4. Ajá. Así que ya te imaginarás por dónde voy. Entonces alguien te va a estirar de la oreja, se queda. Me estiraron ya que fue hacer una vez y ahora se queda. Si es que venía me iba a estirar también, porque él recomienda un ejercicio físico activo. Ajá. Entre ellos la caminata, que es lo más simple. Algo básico. Lorena, por ejemplo, y yo sé que vos también, Lorena, sí. Y vos, ustedes dos son los más activos en voces. Están en caminata, vos jugás fútbol. Sí. Yo soy el tipo más sedentario de todos. Lo admito. Así luego, hago, nada. Hago recontra. Peor, corrijo. Ojo, Lorena hace trote. Nuestra productora, Lorena, hace trote. Ella trota. Vos tenés una vida activa con el fútbol. Que yo se pasó el miércoles pasado cuando teníamos que ir a jugar fútbol y no me fui porque yo estaba sedentario. Dejémoslo ahí. Pero esto es lo que nos decía. Háganle caso a Guillermo Sequeira y no sean como yo. Esto es lo que nos decía sobre el ejercicio físico puntual. Yo creo que parte del problema de salud mental, de obesidad, de sedentarismo está relacionado con que cada vez caminamos menos. O sea, hoy para irte al supermercado que está a 6 cuadras te va en tu auto o en la moto, ¿verdad? Porque no hay transporte público también, todo un problema, ¿verdad? Y por otro lado, la inseguridad. Por otro lado, las veredas, un quilombo. Y me voy a hacer cargo. ¿De qué? Viste que el doctor Sequeira nos decía, mira, si vos vivís a 6 cuadras de tu supermercado, tu auto van en vehículo en vez de irse caminando. Yo tengo un supermercado a 3 cuadras.
Yo me voy en mi auto. ¿En tu auto? Sí, no. No, pero se entiende si vas a traer una carga. Yo me imagino que No, me vos... voy para voy a buscar una bolsa. No, a mí me late que vos te vas con muchísimas bolsas en tu casa. No, olvídate, una sola bolsa. Encima Ajá. soy tan, utilizando un término paraguayo, soy tan payá que pongo todo lo que tengo que comprar, pongo en una sola bolsa. Híjole, se te va a romper así. ¿Y por qué no me voy en vehículo? Pero te digo una cosa, Jota. A ver, puede parecer un tema muy sencillo, pero lo plantea por aquello de que los políticos, con sus promesas y cumplimientos, tienen que apuntar a la salud y fomentar como una cuestión de hábito a nivel país, fomentar, porque puede parecer una cosa muy sencilla, pero la idea es, los políticos tienen que prestar la atención a la salud pública. Porque si vos, y no solamente a la salud pública, sino a ellos mismos también, porque te envejece el poder. Mirale a Mario Abdo Benítez al principio de su gobierno en el 2018. Sí. Míralo ahora cuando se retira. Lleno de canas en la cabeza. Sí, envejece el sin poder, duda alguna. te agota. Pero no solo el poder, también un montón de funciones, el que es docente a veces 3 turnos, los comunicadores, los médicos, las enfermeras. Sí, de verdad, con muchos compromisos, es muy bueno salir a caminar. Totalmente. También, como sabes, no solamente abordamos temas políticos, no solamente abordamos temas económicos, hay temas como históricos, temas culturales, temas que esto después se desprenden a lo económico. E invitamos a un gran artista, un gran músico, Ricardo Flecha, que lo hemos visto muchísimas veces en conciertos, hasta festivales, para dar una mano al que necesita. Habló de la música, habló del guaraní y de la formación. Escúchalo. ¿Y nuestras instituciones de formación, Ricardo, cómo están? Sí, justo dijiste la palabra, nuestras instituciones de formación. Me parece que de forma más que nada, ¿verdad? No sé, yo, por ejemplo, hoy me pregunto todavía por qué la FABA no tiene una cátedra sobre la guarania, por ejemplo. Estamos a 2 años prácticamente del centenario de la creación de la música que nos representa en el mundo. ¿Por qué no hay una cátedra? Porque hay un estudio acabado sobre la obra de Flores, sobre su comportamiento musical, sobre el momento histórico en que fue creada esa obra, sobre por qué es tan importante, no solamente porque es un género creado por un paraguayo, sino porque con ese género musical, en la música nace la reivindicación del idioma guaraní. Una charla bastante amena. Fue una charla que yo disfruté mucho, estaba viendo la emisión del programa de Ana. Fue una charla bastante refrescante para las noches de América, porque nos hizo dar a entender que tenemos un bien muy importante que hay que protegerlo. Y Ricardo es el principal defensor de ese tipo de actividades culturales, como lo estaba citando antes de presentarlo, sino que defiende muchísimo el sentir nacional a través, por ejemplo, de la guarania. Sin duda alguna. Bernardo Neri Farina, un gran literato, un maestro, también enseña a la universidad a propósito, es un gran escritor a nivel internacional reconocido. Hay un lado que mucha gente no conoce de él. Sí, que lo practicó. Ya sé que es bueno la pluma. Desde la catequesis, ahí cuando era chico, allá por Sajonia, había contado. Bueno, le gusta la música. Le gusta mucho. Le gusta cantar. Escucha lo que decía. Yo comencé a cantar en el 69, a finales del tiempo en que yo que me recibí bachiller. ¿Y pensaste que te ibas a dedicar a hacer que ibas a trabajar? ¿Pensaste que esa era tu vocación? A mí me gustaba mucho cantar, eso sí. Era blusero. Sí. En aquel tiempo yo le decía a mis amigos que Mick Jagger era un tipo que me copió a mí. No que yo lo copiaba a él. Y bueno, de la época de la música de los Beatles, y ya comenzaba el rock pesado, cuando es Deep Purple, Zeppelin. Claro. Y yo gozaba escuchándolos. Y bueno, comencé a cantar en la iglesia, y de la iglesia me llevan a los Bigs, porque Mario Casartelli cantaba en los Bigs. Era un grupo de Luque. Sí. Y un día Mario viene y me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a los Shadows y no te quieres cantar en vez de mí en los Bigs. Yo cantaba relativamente bien. Que esas eran orquestas de la época, sí, los Shadows. Y además cantaba en inglés. Claro. Y en inglés, porque cuando todo el mundo cantaba en inglés, por favor. Qué grande el profe Bernardo. ¿No le querés ver a él cantando Stairway to Heaven en la iglesia? ¿Por qué no? De la gran flauta sería. Sí, de verdad, porque, insisto, muchos creo que lo ubicamos por sus novelas, por su proyección como docente, de estar en la literatura, pero yo no lo ubicaba, te confieso, voy a hablar por mí, obviamente, no lo ubicaba en la música él. A mí me encanta, porque esta es una faceta que yo no conocía de él, sinceramente, yo no conocía. Bueno, y con Martini la descubrimos. Ahora volvemos al ámbito político, porque también somos un programa político, somos una franja política y no podemos evitar ello.
Vino a visitarnos Óscar Paciello, el presidente del Consejo de la Magistratura, que nos habló sobre transparencia en los concursos. Era en ese momento puntual en donde se estaba discutiendo el tema del ministro de la Corte hace poquito, hace cuestión También menos la de un Fiscalía. año. La Fiscalía, hace menos de un año tuvimos el caso de los nuevos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Óscar Paciello, presidente del Consejo de la Magistratura, sobre los concursos. Eso era lo que decía. Yo quiero en ese sentido garantizarles transparencia e igualdad de oportunidades a todos los que se presentan a los cargos. Por méritos propios van a llegar, no por... Se vio muy manchado nada más esa institución en los últimos años, el Consejo de la Magistratura y también el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Que ahora está con una situación mucho más complicada considerando las nuevas designaciones de significativamente corruptos por el gobierno de Estados Unidos. Y para ir cerrando un poco este espacio de resumen de aquellos hombres y mujeres que pasaron por los diferentes programas de la Franja Nocturna, hablamos con Adriana Ortiz, que es del IPA como directora ejecutiva, ante la pregunta que le hacían cómo hacer una revolución cultural en el país. Esta fue su respuesta. La revolución se tiene que dar con una priorización absoluta de la cultura, de poner personas claves en puestos importantes para que tomen las mejores decisiones, y no podemos dejar morir ese oficio porque significa realmente que toda una comunidad va a dejar de existir en ese oficio. Uno de los trabajos más importantes que hizo el IPA en todo su proceso de crecimiento fue identificar las expresiones culturales que se encuentran en peligro de extinción, ¿verdad? Así como vemos que existe un libro rojo de la fauna y la flora, también la cultura debería tener su libro rojo, ¿verdad? Claro. Y todos estos temas, como respuestas que íbamos difundiendo durante esta noche, Jota, busca bajar a la mesa estas cuestiones que interesan o a políticos, a analistas, a la misma ciudadanía, para que cuando tanto nuevos legisladores, nuevo presidente, nuevo vicepresidente, nuevos gobernadores, nuevos integrantes de la Junta Departamental le den manija, le den importancia y sus promesas electorales se concreten apuntando por estos puntos que planteamos. Y no solamente eso, sino que también tengan ellos la oportunidad de adquirir todos estos aspectos que hemos repasado en las últimas semanas sobre la Franja Nocturna aquí en América TV, y aunque no formen parte de sus propuestas electorales, lo tengan en atención y puedan desarrollarlas, llámese cultural, llámese de salud, llámese de las necesidades diplomáticas o incluso de las necesidades políticas que han sido abarcadas durante todas estas noches, de lunes a viernes aquí en América. Y sin duda alguna, intentar que la gente vaya escuchando, porque es la idea de Voces, el poder rescatar todas estas miradas, todos estos frentes de interés que a veces se contraponen, pero al discutirlos y encontrar un punto en común, termina sirviendo y nutriendo para fortalecer los espacios que tienen los diferentes o instituciones del Estado para que el servicio llegue y la gente encuentre conformidad en eso. Lo sostenemos aquí desde Voces, lo sostenemos desde América TV. No hay mejor democracia que aquella que tiene un electorado informado, y esperemos, obviamente, haber cumplido con esa premisa aquí, no solamente en Voces, sino en toda la Franja Nocturna. Pausa y volvemos con el cierre del programa. Recordá que tenemos repeticiones mañana viernes a las 5 de la mañana. Podés volver a ver el programa de hoy, que está terminando ya. Hola, chao, básicamente. Y los domingos tenés Voces por partida doble, a las 21 y a las 22 horas. Y mira, antes de dormir, yo creo que es interesante recordar esta fecha. O cuando te estás despertando. O también, por supuesto, pero en particular de hoy, porque es el Día Internacional del Beso. Esa caricia típica de toda pareja. El poder decir buenas noches. El poder fomentar la sana convivencia. ¿Y por qué no? El poder endulzar los labios de toda persona que termine durmiendo feliz. ¿Por qué ponen eso en el Zócalo? No está... América TV, yo sé que hoy es el día, Lorena, pero está bien. En América TV PY, en la red... ¿Sabes qué? Basta, nos vamos. Síganos en nuestras redes sociales. ¿Cómo que falta todavía? ¿Qué no...? ¿En serio no queda un minuto? Ok, A24 con PY, América TV PY. Esas son nuestras redes sociales donde van a estar informados. Lorena, yo necesito que ella tenga un retorno de aire, porque acaban de decir, es en cena. Él se va a casar dentro de poco.
Pero a lo que voy, Jota, es fomentar que la gente encuentre su punto de equilibrio y de felicidad. Me encanta cómo él sabe dar la vuelta a la situación. Ya cumplimos nuestro minuto, señora. Sí, gracias, ya cumplimos. Dale. Diego, feliz fin de semana. Así será. Me caches, todavía faltan 30 segundos. Estos van a ser los 30 segundos más largos de la historia. Buenas noches, que pasen bien. No nos vamos a despedir con un beso, Lorena. Chao, feliz fin de semana.